Avisan cuando ya estén viendo mi pantalla. ¿Ahí estamos? Todavía no. Dice que está viniendo, se está demorando un poco. Ponle stop sharing Qué y raro. vuelve a compartir mi Diani, creo. Yeah. Eso. Ahí vino. ¿Saben qué Ahí creo está. que es noche Netflix? Ya, perfecto. Ahí estamos entonces, ahí sí, perfecto. Ahora sí, yo creo que estamos en noche de Netflix. Los domingos de esta hora el internet se pone tonto, entonces tenemos que tener paciencia y es porque todo el mundo, no como ustedes que están aquí tomándose el tiempo de aprender, sino que hay gente que está viendo Netflix de chadotes de esta hora, así que por eso es que el internet no funciona. Pero bueno, ¿de qué se trata hoy? Vamos a conversar sobre los miedos, sobre esos miedos que muchos creemos que son malos, pero depende de ti cómo los utilices. Yo digo que realmente los miedos depende de uno cómo utilizas. Tú los puedes usar para que sean un impulso en tu vida o puedes usarlos para que sean un obstáculo en tu vida. Entonces tú eres el que decide cómo vas a tomarlo. Ahora, yo les voy a hablar un poco de esto. Hay varias personas en sala de espera, yo tengo que aceptarles, ¿no es cierto? No, tranquila, nosotros les estamos aceptando. Perfecto, ya, chévere, chicos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahora sí, miren esta imagen que quiero compartir con ustedes. Esta es una imagen que realmente nos pasa a todos. Esta persona que ustedes ven ahí, antes al principio de la carretera, sí logran ver, ¿cierto? Perfecto. Esta persona que ustedes ven ahí son ustedes a lo largo de su vida, en todas las situaciones, desde que nacimos, desde que éramos niños. Nosotros estamos en ese camino, esa es la vida, el camino que tenemos que andar, ¿no es cierto? Y mira lo que sucede ahí. Mientras nosotros caminamos en este largo, no sé, es un viaje larguísimo, mientras nosotros caminamos, mira todo lo que está en el camino. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos los amigos, ¿no es cierto? Tenemos la gente pesimista, que lastimosamente hay, pero así por montones. Tenemos la sociedad, esa que es experta en criticarnos todo lo que hacemos. Siempre yo digo, nos critican lo que hacemos y lo que no hacemos. Todo en la vida va a ser crítica siempre. Las dos cosas te van a criticar. Tienes miedo, ¿no es cierto? Tienes la culpa y tienes la inseguridad, entre un montón de otras cosas que te vas a cruzar en el camino. Un montón. Si tú te fijas al final, ¿qué es lo que está ahí? Las metas, los sueños. O sea, definitivamente hay un montón de objetivos que tú te pones, pero siempre van a estar al final del camino, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, la persona que está en el camino tiene un papelito con sus sueños, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con tanto golpe que te dan en el camino? Todas estas personas pesimistas, la sociedad, el miedo, la culpa, ¿qué pasa con esas hojas? A veces no llegan al final, a veces se pierden en el camino, se caen y tú te olvidas de los sueños. De hecho, eso es lo que nos pasa. A ustedes les va a pasar que cuando tienen gente nueva en este negocio, ¿qué es lo que primero que nosotros les hacemos a la gente que haga? Soñar, ¿no es cierto? Pero ustedes se van a encontrar con un montón de personas que ya no saben, o sea, definitivamente se olvidaron tanto de soñar que ya no saben ni lo que quieren. No sé si les ha pasado, ¿no? La gente ya no sabe lo que quiere. Entonces, ¿por qué? Porque en el camino se te fueron cayendo los sueños. Eso fue lo que pasó. Esa es la realidad que nos rodea, chicos. Lastimosamente, esa es la realidad. Pero mi pregunta hoy es, ¿qué tan fuerte eres tú para atravesar ese camino y llegar a tus metas? ¿Qué tanto vas a dejar que esas personas y todo lo que viene en el camino te perjudique? ¿Será que eres capaz de sobrepasar los obstáculos y seguir como un caballito tapado los ojos hacia sus metas? ¿Será que es posible? Pues déjenme decirles que sí, sí es posible, sí es posible. Yo lo hice. Yo he logrado hacerlo y la gente que me conoce aquí, especialmente Sol y Luis, saben
todo con detalle de los obstáculos que a mí se me han puesto en el camino solamente en este tiempo, en este año, 11 meses que tengo ya en la compañía, todo lo que ha sucedido. Y realmente no ha sido fácil, pero ¿por qué? Porque hemos sabido manejar. Por una cosa, chicos, ustedes van a escuchar muchísimo esto y es por una simple cosa. Los negocios de redes son de emociones. Nuestro negocio es de emociones, tanto así que ustedes van a escuchar mucho decir a nuestro querido Tiago, nuestro imperial, que el que no maneja lo emocional no llega a imperial. ¿Cierto? Han de haber escuchado miles de veces eso. Es porque es la pura razón. Nuestro negocio es de emociones. Nosotros trabajamos con gente, ¿sí? Y la gente es emocional. Ahora, mi pregunta es para ustedes, chicos. ¿Ustedes alguna vez le han puesto atención a esa vocecita interior? Porque todos tenemos una. Nadie puede decir que no. Todos tenemos una vocecita que está ahí hablándonos todo el tiempo, día, mañana, tarde y noche. ¿Le han puesto atención a esa voz interior? Uno de los ejercicios más importantes que uno tiene que hacer es empezar a ser consciente de esa voz interior. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Sí? Porque la voz interior puede ser muy buena, ¿sí? Te puede alentar, puede ser una voz que diga, no te rindas, sí, tú puedes, pero también te puede desanimar, ¿no? Yo digo que el peor enemigo que uno tiene y el peor cliente que uno tiene es uno mismo. Sí, esa vocecita interior que uno tiene es complicada, es necesario que tú revises qué es lo que te está diciendo, empieces a ser consciente de qué es lo que te está diciendo. Algunos de ustedes de pronto digan, ¿sabes qué, Diana? Nunca me ha pasado, yo nunca en la vida he tenido una voz interior. Pues déjame decirte que eso no es cierto. La voz interior todo el mundo tiene, todo el mundo. Entonces, esta voz interior es la que nosotros tenemos que aprender a manejar. No sé si ustedes han escuchado antes de la inteligencia emocional. Miren, yo tengo que decir algo, el proceso que yo he vivido, tengo 14 años en el tema de redes de mercadeo y el proceso para mí de inteligencia emocional ha sido muy fuerte. Yo no les puedo decir que bestia, que yo perfecta, no, para nada. De hecho, les cuento que mi inteligencia emocional era cero o nula, de pronto peor que la de todos ustedes juntos, ¿no? Al punto de que yo a los 25 años hice una serie de barbaridades, perdí una cantidad de dinero por hacer malas inversiones por no tener inteligencia emocional. Cuando me pasó eso a los 25 años, yo empecé a estudiar. Hay un libro de Coleman que se llama Inteligencia Emocional. Les recomiendo a todos, es importantísimo que lean ese libro. Es uno de los que a mí me ayudó muchísimo en la vida, porque esto te va a ayudar para todo, no solo para nuestro negocio. Pero resulta que comencé a investigar sobre la inteligencia emocional y ¿saben qué descubrí? Que la inteligencia emocional es aún más importante para tener éxito en los negocios que la misma inteligencia financiera. Si tú no tienes inteligencia financiera, no te preocupes, eso se puede adquirir, pero la inteligencia emocional es la que controla absolutamente todo, tus decisiones, lo que haces, lo que no haces, si te rindes, si no te rindes, esta es la que hace todo, ¿sí? Entonces es súper importante que ustedes estén pendientes de esta inteligencia emocional. Ahora, ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional con los miedos y todo esto? Porque es esa la que te va a decir a ti, tengo miedo, es esa voz, ¿sí? Que te va a decir a ti, tengo miedo, no puedo hacer esto, no quiero hacer esto. De pronto dices, ¿saben qué? Ya, bueno, les voy a contar de eso un poquito más adelante. Pero ¿cuál es el peor autosabotaje que tenemos? El miedo. De todos los que ustedes vieron en el camino, que está la culpa, están algunas otras, el miedo es el peor autosabotaje. Entonces, ese es el que vamos a manejar hoy. Porque yo les decía hace un rato, te has puesto a pensar quién es el cliente más difícil, tú. Y esto funciona con todo, chicos. Miren, hay gente que a mí me dice, Diani, yo necesito que me ayudes en cierres, yo no sé cerrar. ¿Saben por qué no pueden cerrar muchas veces? Porque ustedes no se han terminado de convencer a ustedes mismos, no se han cerrado a ustedes mismos, no se han dado cuenta de que este negocio puede cambiar su vida, tal vez no se convencen a ustedes mismos. ¿Cómo tú quieres convencer a alguien más de eso y que te diga sí? Ok, yo invierto 780 si tú mismo no lo has hecho contigo, si tú no estás convencido. Entonces, el más
difícil cliente de tu vida eres tú. Si tú quieres cerrar, si tú quieres tener la convicción, si tú quieres hacer este negocio y que la gente te crea y quiera trabajar contigo, tienes que trabajar en ti primero. Primero debes convencerte a ti mismo. Entonces, yo les voy a dar esta noche 4 pasos para vencer el miedo. Son 4 pasos muy sencillos. Ojo, lo que ustedes van a ver hoy no es de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso como todo lo que uno hace en la vida, es un proceso. Es importante que ustedes vayan haciendo esto, la práctica hace al maestro. Entonces ustedes todos los días tienen que hacerlo paso a paso cuando logren encontrar un miedo. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que van a hacer es analizar ese miedo, ¿sí? Van a hacer una lista de todas las cosas a las que ustedes le tengan miedo. Esa es una tarea, ¿sí? Y con esto, con esta lista que ustedes van a hacer estos 4 pasos por cada miedo que van a tener, ¿sí? Esto les va a ayudar de algún modo a reprogramar ese miedo y a empezar a hacer cosas diferentes, porque ¿saben qué? Atrás del miedo es donde está lo más maravilloso del mundo. Detrás del miedo. Si tú logras pasarlo, atrás está todo lo que te espera. Entonces, primero vamos a analizar el miedo, ¿sí? ¿Cómo vas a analizar? La primera cosa, tienes que admitir que tienes miedo a algo o a alguien, ¿sí? Debes admitir, porque si tú no admites es como Alcohólicos Anónimos, ¿no es cierto? Tú tienes que admitir que tienes un problema, si no, no vas a poder manejar ese problema. Entonces, tú tienes que admitir que tienes un miedo. Es la primera cosa que debes hacer, porque el valor no puede entrar en juego si no hay un miedo para hacerle frente. ¿Cómo vas a enfrentarte a algo si tú dices, no, yo no tengo miedo? Es como que yo tengo terror a las arañas. Y si yo digo, ¿saben qué? No tengo, yo soy machísima, pero el rato que me encuentro con una me puedo morir. Entonces, si yo no le hago frente, ¿cómo quiero yo arreglarlo? No puedo. Entonces tienes que reconocer el miedo para tomar el control de la situación. Ese es el primer paso, ¿sí? Ahora, tienes que definir su forma. ¿Cómo defines su forma? Tú puedes reconocerlo para evitar que te afecte, ¿sí? Vas a hacerte las siguientes preguntas. Ustedes pueden tomar, si quieren, una captura de pantalla ahí para que tengan. Puedes hacerte las siguientes preguntas para definir su forma. Primero, ¿cuál es la historia de tu miedo? Porque, chicos, el miedo no surge porque sí. Yo estoy leyendo un libro súper lindo ahorita que se llama Felicidad, ¿sí? Felicidad es un libro de Luis Cantuña, un amigo mío, es escritor, este fue su libro, realmente ha escrito 2 libros en la vida, pero Felicidad me llamó mucho la atención y empieza a explicarte cómo actúa el cuerpo humano, nuestro cerebro, la parte derecha e izquierda, el sistema simpático y el parasimpático. O sea, realmente es impresionante cómo el cuerpo funciona y ninguna cosa que tú sientes hoy es porque sí. Todo lo que tú sientas, del miedo, cualquier cosa, tiene que ver con una historia, ¿sí? Tiene que ver con un sistema de creencias que de pronto te implementaron. Por eso es que es importante que tú sepas cuál es la historia de tu miedo y desde hace cuánto tiempo te ha afectado ese miedo. ¿Es desde recién? Yo tengo miedo a hablar con la gente. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Por qué surge esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que origina ese miedo? Hazte estas preguntas, es súper importante que tú analices el miedo. ¿Cómo te afecta? ¿Sí? ¿A la mente o al comportamiento? Es un miedo realmente que su fuente es peligroso. ¿Qué significa eso? Es un miedo que si es que yo digamos, tengo miedo a lanzarme de un edificio. Ya les voy a poner así un ejemplo tonto. Tengo miedo a lanzarme de un edificio. La fuente de mi miedo es peligrosa. ¿Significa que si me lanzo me puedo morir? Claro que sí. Entonces ese miedo no lo descartes. No es un miedo que puedes eliminar. Pero sí es un miedo que es irracional o represor. ¿Qué significa represor? Que está impidiendo que tú hagas grandes cosas en tu vida. Entonces tienes que empezar a trabajar sobre él. Porque el miedo nos protege. El miedo nos protege,
pero el miedo también nos obstaculiza. Entonces tú tienes que saber si es que ese miedo que tú sientes es algo normal, es una parte de tu humanidad que te dice no lo hagas, o si es algo irracional y que te está reprimiendo a vivir la vida. Entonces es importante que logres conocerlo. La C, imagina el resultado deseado, ¿sí? Ahora que tú entiendes completamente ese miedo, ¿qué es lo que quieres cambiar de él? Es importante que tú analices qué quieres cambiar de él. ¿Te sirve o no te sirve? ¿Quiero cambiar o no quiero cambiar? Si es que tú ves que sí quieres cambiar, entonces debes fijarte una gran meta, ¿sí? En este caso vas a superarlo, pero tienes que fijarte metas concretas, pequeñas. Es súper importante, ustedes le han de haber oído muchas veces a Edgar hablar de las metas camino y de las metas destino. Esto también aplica para lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque este es un proceso, vas a empezar a ayudarte a vencer poco a poco ese miedo. Entonces, fíjate pequeñas metas. Por ejemplo, uno de los miedos más grandes que tenemos todas las personas que hacemos este negocio es llamar, ¿o no? Alguien que me diga que no tiene miedo a llamar, le doy un premio. O que no ha tenido, porque ya algunos ya no tienen. Pero realmente es el miedo más grande que ustedes se van a encontrar en la gente. El miedo a llamar por teléfono, ¿cierto? Entonces, cuando tú comiences a sacarte ese miedo, ¿cómo puedes hacerlo? Tienes que vencerlo haciendo pequeñas cosas. Por ejemplo, la única forma de vencer el miedo a llamar es llamando. La única forma de vencer el miedo a bailar es bailando. La única forma de vencer el miedo a cualquier cosa en la vida es haciéndolo, ¿sí? No tienes que lanzarte y hacerlo de golpe, pero tienes que hacerlo paso a paso. Es la única forma. Es como esto que la práctica hace el maestro, es lo mismo. Fíjate metas concretas, metas camino. ¿Cómo voy a llegar a mi gran meta que es superar el miedo? Haciendo cosas pequeñas. ¿Cuáles son? Y fíjate metas. Pueden ser diarias, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, pero la única forma de quitarte el miedo es haciéndolo. No hay otra, chicos. Lo siento. Si ustedes quieren que yo les diga que hay un remedio, que hay un secreto, que hay alguna cosa, no hay nada más que hacerlo. Es la única forma de vencer. Entonces, el segundo paso, el primero ya saben, tienen que analizar, oigan, de verdad, yo sé que a veces yo he dado esta capacitación y sé que casi nadie lo hace. Yo sé que estos pasos, uno escucha, le entra por un oído y se va por el otro y nadie se sienta realmente a hacer. Si ustedes hacen esto, ustedes no se imaginan el control que ustedes toman en sus vidas y en sus emociones. Entonces, de verdad, pónganse como meta hacerlo. Pónganse como meta, como algo que les va a ayudar a ustedes mismos para el día de mañana poder enseñar a mucha gente y ser inspiradores para que haya gente que se atreva a hacer las cosas. Entonces, la segunda es controlar el miedo. Ya puedes controlarle porque ya sabes, ya le conoces, ya sabes, ¿no es cierto? Ustedes han de haber escuchado esa frase, el miedo a lo desconocido, ¿no es cierto? Esto es justamente para describir esa aversión automática que las personas sienten cuando algo es distinto. Ustedes han de haber oído el miedo al cambio, ¿no es cierto? La gente tiene un montón de miedos. Todos tenemos un montón de miedos, es normal. Si tú sientes miedo, perfecto, eres un ser humano. Si no sientes, déjame decirte que eres un extraterrestre, porque eso no es normal. Entonces, si tú le temes a algo, muchas veces es porque es un misterio para ti. Es por eso que es importante que te expongas a ese miedo en pequeñas dosis. Por ejemplo, miren, yo decía hace un rato y les cuento, yo tengo terror a las arañas, pero terror pánico. Yo ese miedo analicé, así como a ustedes les estoy diciendo que lo analice. Y adivinen qué, me di cuenta que no me estaba perdiendo de nada bueno si me quitaba ese miedo. Así que no he trabajado en él y no pienso exponerme a dosis pequeñas a las arañas. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada. Entonces, realmente ustedes se van a dar cuenta con este análisis si de verdad tienen que hacer el cambio o no, ¿ya? Habrá muchos que no es necesario. Ahora, afronta el miedo directamente, dale la cara. Si tú tienes miedo a algo, hay que darle la cara a lo que tienes miedo. Imagínate cuál es el peor escenario posible.
y prepárate a lidiar con el fracaso. Aquí me gusta volver mucho al ejemplo de las llamadas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si haces una llamada invitándole a alguien a escuchar un plan de compensación? ¿Será que te puede sacar la mano por el teléfono y darte un puñetazo o algo así? No va a pasar. Yo hasta el día de hoy no conozco a alguien a quien le hayan dado un golpe por contarte o por explicarte o invitarte a una reunión. Nunca. Yo no conozco. Creo que la peor cosa que yo he visto que le ha pasado a alguien cuando se lanzó a hablarle del negocio a una persona fue a mí. Creo que esa fue la peor cosa que me ha pasado a mí. Un muchacho que se puso histérico y dijo, ¿y tú quién te crees para cambiar mi vida? Entonces, puede ser, ¿no?, que haya ciertas reacciones de la gente, pero realmente eso es muy difícil que pase. Nadie te va a pegar. Lo más grave que te pueden decir es no. Eso es lo más grave que te pueden decir. Entonces, ahora, de pronto tu miedo sea el miedo al no, porque también existe, ¿no? El miedo a escuchar no. Y ahí tú tienes que aprender que es necesario escuchar no. Que de esta sala siempre ustedes van a ver que una persona, por ejemplo, si nosotros la admiramos al titán de la compañía, tienen que entender que el titán de la compañía recibió muchísimos más no que ustedes para llegar donde está. Cuando tú comienzas a darte cuenta que el no es necesario para tu crecimiento, ese rato le pierdes el miedo. Ese rato le pierdes el miedo, chicos. Ahora, cuando alguien dice no, a mí me da hasta tristeza. No por mí, por ellos. Porque ustedes, todos los que están en esta sala, saben perfectamente que un sí dio un giro a nuestra realidad. Un sí. Nadie dijo que esto es fácil, pero es posible. Esa es la diferencia. Entonces, ustedes tienen que empezar a analizar y afrontar esto. Si el miedo es no, es necesario. Tienen que saberlo. Prepárense a lidiar con eso, ¿sí? El paso número 3, no permitas que el impulso disminuya. No permitas. ¿Qué significa esto? Lastimosamente, el tema emocional es fuerte, ¿no es cierto? Como habíamos comentado. Y muchas personas, cuando están expuestos a esto, comienzan a perder el impulso, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, ya intenté, pero una semana y no me fue bien, entonces, ¿sabes qué? Ya no sigo, te rindes. ¿Y sabes qué? Te rindes por cualquier cosa. La gente se rinde por cualquier cosa. Entonces, es súper importante, aquí me estaban poniendo el miedo al rechazo. Sí, es el miedo al fracaso, al rechazo, es justamente ese no. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice no. Es como cuando empezamos este negocio todos emocionados, sí, voy a hacerlo, y después de una semana ya, ¿sabes qué? Es que nadie me contesta, es que nadie me dice que sí, es que nadie quiere. Bueno, y además tendemos a generalizar, ¿no? Y ese miedo que tenemos hace que el impulso disminuya. Si es que tú, a pesar de todos los no que recibes, a pesar de absolutamente todo lo que la gente te dice, continúas con el mismo impulso del inicio, tú empiezas siempre me van a escuchar decir esto, a vibrar alto. Y cuando tú empiezas a vibrar alto, sin importar lo que suceda a tu alrededor, es cuando las cosas llegan como que fueras un imán. Les juro que yo me admiro de las cosas que me pasan. Como un imán empiezan a llegar. Oportunidades, personas correctas, momentos correctos, todo correcto porque tú vibras así. Por eso es que no debes permitir que el impulso disminuya. Porque tienes que tener impulso para lidiar con el miedo, tienes que tener impulso para lidiar con el no, tienes que tener impulso para lidiar con el rechazo, con el fracaso, que muchas veces no es el fracaso contigo, es el fracaso de los demás que quieren que se refleje en ti. Eso tienen que entender. Cuando tú afrontas los contratiempos, todo lo que sucede a tu alrededor, siempre va a ser tentado rendirse porque es lo más fácil. Porque nuestro cerebro reptiliano dice, oye, no quiero salir de mi zona de confort, estoy feliz aquí, déjame tranquilo. Ese es el cerebro reptiliano, ese que tenemos desarrollado, pero que tenemos que aprender a manejarlo. ¿Por qué? Porque es el que nos tiene ahí, donde estamos. Y como siempre dicen Sol y Luis, dentro de
esa área, de esa zona de confort, no hay crecimiento, chicos, no hay crecimiento. Entonces, tienes que mantenerte decidido a perseverar en lo que sea que hagas, tanto en vencer tus miedos, tanto como en hacer las cosas que quieres hacer y continuar con tus objetivos, en las dos. ¿Cómo vas a mantenerte decidido? Primero, no confundas el miedo con el destino, no confundas. Es muy cómodo, la gente dice, tengo miedo, pero ¿sabes qué? Ustedes van a escuchar, hay mucha gente cuando ustedes le presentan el plan y ya van a hacer el seguimiento para la presentación, que la gente te dice, no, tengo miedo. Es que yo tengo un sexto sentido y mi sexto sentido me dice que no debo hacer esto. Ya por ahí se están riendo, asumo que ya les pasó. Entonces, realmente es así. Ustedes tienen que saber que uno dice, no, es que yo soy media bruja, chicos, pero de verdad, no es que uno a veces por miedo confunde el destino. Tienes que, de verdad, a veces analizar y decir, ¿será que es el destino o es el miedo a lo desconocido lo que yo tengo? Porque eso es lo que te va a mantener donde estás. No confundas con el destino, ¿sí? Si le temes al fracaso, vas a decidir que tu destino es no comenzar con el negocio que quieres. Eso va a pasar porque tienes miedo al fracaso. Está oculto adentro del destino el miedo al fracaso. La verdad es que tú tienes el control de tu futuro. Tú eres el que crea tu futuro. Tú eres el que lo hace. Yo siempre digo, miren chicos, Dios nos dio libre albedrío. Yo creo muchísimo en Dios y yo sé que Dios nos puso aquí para hacer cosas grandes. Y yo les voy a decir una cosa. No es posible, bajo ningún concepto, que Dios te haya traído acá para sufrir. No es posible, porque Dios es un Dios de amor. Pero Dios nos dio libre albedrío. Y ese libre albedrío significa que nosotros podemos crear nuestro destino. Tú decides qué hacer con las cosas. O te hundes o sales. Tú decides, no hay más. Porque Él nos dio libre albedrío. Entonces, acuérdense de esto. Todo es creado 2 veces. La primera vez en la mente, la segunda vez en la realidad, pero eso depende de ti, ¿sí? Otra cosa importante, no permitas que otras personas te repriman. Cuando alguien hable de que no se puede, tú tienes que saber que no es realmente que no se puede, que tú puedes, sino que la persona está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Pero la gente es especialista en decirte no puedes, eso no funciona, eso no está bien. Ustedes analicen a las personas que les dicen eso. ¿Son gente que viven como tú quieres vivir? Si la respuesta es no, desecha. No permitas que nadie entre en tu cabeza y te diga lo que tienes o no tienes que hacer. Desecha. Saben, hace algún tiempo yo pasé cosas muy difíciles aquí, muy difíciles. Y yo tuve todo para rendirme, chicos, absolutamente todo para rendirme. Pero ¿saben qué? No me dio la gana. Esa es la verdad, no me dio la gana de hacerlo. Y tampoco me dio la gana de dejar que esas personas, ojo, gente muy cercana a mí, yo digo a veces uno duerme con el enemigo, ¿sí? Gente muy cercana a mí estuvo todo el tiempo diciendo no es posible, esto no va a pasar. Y si luego... O sea, tantas cosas que yo pude haberme comido el cuento. Pude. Pero ¿saben qué pasaba? Si es que yo me rendí, un montón de gente se iba atrás mío. Un montón de gente se rendía atrás mío. Porque esto ya no se trata de ti. No te equivoques. No se trata de ti. Se trata de que hay un montón de gente con los ojos puestos en ti. Se trata de que cuando tú empiezas este negocio, chicos, ¿saben qué sucede? Un montón de gente están esperando a que fracases. Eso se trata. Un montón de gente está ahí esperando a ver el momento en que te rindas. ¿Y saben por qué yo nunca me rendí? Porque yo no le iba a dar gusto a todas esas personas que estaban esperando haber tenido la razón conmigo. Eso es lo que tienen que pensar ustedes. No dejen que la gente tenga la razón. Nadie dijo que esto es de la noche a la mañana, chicos, pero es más difícil ser pobre. Es más difícil ser pobre que trabajar duro de 3 a 5 años y sacar a toda tu familia. Es más difícil eso. Entonces, eso es lo importante. Para esto tienes que ser valiente. ¿Sí? Hay magia en ser valiente. Mucha magia.
Obviamente hay que ser valiente de una manera buena y moral, pero hay magia en ser valiente. No te imaginas todo lo que viene alrededor tuyo cuando eres una persona que afronta las cosas con valentía. Yo me quedé sola con 2 hijos porque fui valiente y me mantuve enfocada en lo que quiero hacer y en lo que quiero llegar a ser. Y ya ninguna de las cosas de las que yo me mantuve enfocada tenían que ver conmigo. No, tenían que ver con un montón de gente que viene atrás, un montón de personas que vienen atrás. Porque eso es lo más lindo de nuestro negocio. Tú aquí realmente lo que haces es bendecir a las personas. Entonces, ¿cuál es tu miedo? Deja atrás el miedo, empieza a ser valiente y a darte cuenta que esto es una misión, que tú estás realmente iluminando la vida de las personas. Empieza a darte cuenta de el poder que tienes tú para cambiar todo a tu alrededor. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, es mucho más fácil vencer ese miedo. Porque tú estás aquí para cosas grandes y eso es algo que siempre les dicen a ustedes, Luis y Sol. Nacimos para más. Y esa frase a mí me gusta por una razón. Les voy a decir por qué me gusta esa frase. Porque yo me rehúso a pensar, querido equipo, que nosotros nacimos para nacer, crecer, reproducirnos, pagar deudas y morir. Me rehúso a pensar. No quiero pensar que eso es así. Nosotros somos seres de luz, que nacimos para 3 cosas que siempre me van a oír decir a mí: inspirar, trascender, dejar huella. ¿Cuál es tu miedo si viniste para hacer cosas grandes? ¿Cuál es? Entonces, el cuarto paso que tú tienes que dar es cambia tu forma de pensar en relación con el miedo. No es malo sentir miedo, equipo, no es malo. Tú puedes hacer de tu miedo una fuente de fascinación. Las mismas cosas a las que les temes pueden incitarte sentimientos de euforia o pasión. Eso siento yo, ¿saben? Y yo no sé si ustedes conocen, pero yo amo las motos. Amo las motos. Y me daba miedo subirme en una moto. Pero amo ese miedo. Me causa euforia, es esa adrenalina que uno se enamora de esa adrenalina, es rica esa adrenalina. Y eso puede convertirse en tu pasión, ¿sí? Absolutamente todo. Todo lo que si a ti te gustan los toros, me invento, te gusta torear, cosas así, eso te puede dar miedo. Pero es la fascinación que uno tiene de esa euforia, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Al principio, cuando uno tiene miedo de pararse frente a la gente, de hablar con la gente, cuando esto se vuelve una pasión, porque esa sensación de miedo que uno tiene, ojo, nunca uno deja de tener ese miedo, ¿no? Siempre vas a salir, pero es lo que nosotros decimos, hazlo con todo y miedo. Cuando tú logras cambiar tu forma de verle y te da ya esas ganas de sentir esa euforia, esa adrenalina, se convierte en una pasión. Entonces, es interesante esto porque realmente tú puedes comenzar a ver el miedo como una oportunidad, ¿sí? No le veas como algo malo, es normal, es un indicador, es una bandera roja que te advierte que debemos prestarle atención a algo. Es importante darnos cuenta, ¿por qué? Porque a veces no te puedes dar cuenta porque cuando estamos en la zona de confort, tú no sientes tantos miedos. Y cuando alguna vez aparece una oportunidad, eso es lo que le pasa a la gente cuando le presentamos el negocio. Aparece la oportunidad y siente miedo. ¿Por qué siente miedo? Porque es miedo a lo desconocido. Pero esa es una bandera roja que a ti te dice que debes prestarle atención, que de pronto detrás de ese miedo tan paralizador que tú tienes hay una gran oportunidad atrás. Yo les estoy hablando de pronto de gente nueva, pero no solo es así. ¿Saben cuántos de ustedes ya entraron y pagaron un combo top y hasta el día de hoy no hacen las cosas por miedo? Así, montones. Yo podría decir que más del 80% de esta sala. Si ustedes me preguntan a mí, Diana, ¿por qué de pronto no tengo resultados? ¿Por qué no puedo tener tantas reuniones? ¿Por qué la gente no me acepta? Es porque de pronto no has perdido el miedo, no te has lanzado a hacer las cosas con todo y miedo. Estás de pronto esperando que la gente te caiga por miedo a llamar o a invitar. Y no tiene que ver con gente nueva, tiene que ver con gente que ya puso el dinero y tiene más miedo a contactar a la gente
que a perder ese mismo dinero. Ni siquiera vas a perder, pero a decir, bueno, no recuperé. Entonces, eso puede servirles para empezar a despertar. Porque exactamente yo me he dado cuenta que las personas no hacen las cosas, no muchas veces porque no quieran hacer. O sea, no porque no tengan tiempo para hacerlo, sino por miedo. Eso es todo. Así que dale un lugar en tu vida al miedo. Dale un lugar. Es importante que tengas miedo. Es rico sentir miedo. Permítete tener miedo algunas veces. Es importante, eres humano. No hay forma de eliminar el miedo por completo. No vas a poder hacerlo, porque es parte de, es como la alegría, como el amor, como la frustración, como la depresión. O sea, hay un montón de cosas, la tristeza, que no puedes eliminar así porque sí, porque son parte de ser humano, ¿sí? El miedo forma tu carácter, porque te enseña a actuar con valentía. Yo siempre cuento la historia más fuerte de miedo que yo tuve. ¿Saben cuándo fue mi miedo más grande que yo he tenido en la vida? Cuando a los 19 años me dijeron que iba a ser mamá. Me helé la sangre. Creo que fue el miedo más terrible que he sentido en mi vida. Pero ese miedo más grande que yo sentí tenía dos formas de ser sanado. Ustedes siempre van a escuchar en mi historia. Y es verdad, yo tenía dos opciones. La una era eliminar la fuente de mi miedo, que era el bebé, ¿no es cierto? Y hacer mi vida como si nada hubiera pasado. Y la otra era ser valiente y afrontarme a la responsabilidad que yo tenía porque yo quise, porque yo elegí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo tuve a mi hijo sola y eso fue el hecho de, hasta el día de hoy, si ustedes me preguntan cómo hice para criar a mi hijo, no sé. Es la gracia de Dios que nunca faltó nada en mi casa. Pero yo les digo por qué, porque yo fui valiente, porque nunca me rendí, porque siempre fui terca, porque estaba segura de que había llegado a este mundo para más. Esa es la frase de ustedes, nacimos para más, yo estaba segura de eso. Entonces, eso es lo que hace la valentía, por eso yo les digo que hay magia en la valentía. Y no te olvides de celebrar tus victorias, porque cada vez que tú, si tienes miedo a llamar y te lanzaste a hacer una o dos llamadas, celebra eso. No esperes que superaste completamente el miedo para felicitarte por tu esfuerzo, porque las cosas mejores vienen celebrando cada progreso que tú tienes, cada pequeña victoria. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperar que todo el resto nos adule y nos diga lo que estamos haciendo bien. Nosotros podemos hacerlo. Cuando veas lo bien que se siente obtener una ventaja sobre tu miedo, vas a estar listo para subir el próximo escalón. Cuando hayas perdido el miedo, ahí es cuando se te abren las puertas de todas las oportunidades afuera. Analiza qué puedes perder si tienes miedo y no haces las cosas por miedo. Analiza qué puedes ganar si es que dejas ese miedo a un lado. Si tú solamente sientes miedo y te sientas en tu sillón a decir tengo miedo y no haces nada por cambiarlo, no va a pasar nada mágico en tu vida. Lo siento, no va a pasar. Es necesario que tomes acción. Así que aquí yo puse una frase de uno de nuestros líderes grandes a nivel internacional, hoy un 2 estrellas, que él puso alguna vez, el miedo no conduce una Range Rover, y es verdad. El miedo no hace eso. El miedo te cierra las puertas si es que tú no sabes manejarlo bien, ¿sí? Yo te voy a ayudar con unos tips para superar los miedos en redes de mercadeo. Primero, tienes que tener un sueño o razón más grande que ese miedo que tú tienes. Tiene que ser más grande tu razón que el miedo que tú tienes. Miren, yo hoy les di un miedo que ustedes deberían tener para evitar desistir de este negocio. Ese miedo es bueno. ¿Cuál? Escriban en el chat. ¿Cuál es el miedo que deberían tener si se rinden? A ver quién me puso atención o quién anotó. Voy a leerles. ¿Qué debería hacer que no te rindas? Que no te rindas en este negocio. ¿Por qué? Creo que nadie me puso atención, ¿o sí? A ver, una cosa que no debe permitirles a ustedes
Sí, todo lo que me están poniendo sí es verdad, pero hay una cosa que no debe permitirles a ustedes desistir nunca, y es que afuera la gente tenga razón. Deben tenerle miedo a que la gente diga, te lo dije. Ese es el único miedo que deben tener, que la gente te diga, te lo dije, porque no hay nada, no sé si a ustedes les gusta, pero yo creo que no hay nada peor que cuando te dicen, verás, no hagas esto, y luego te digan, te lo dije. Eso es para darse contra las paredes. Odio que me digan, te lo dije. Entonces, de verdad, ese es el único miedo que ustedes deberían tener. Y el sueño que ustedes tengan tiene que ser mucho más grande que cualquier miedo de levantar el teléfono, que cualquier miedo de levantarte y hacer cosas diferentes. Acuérdense, la única cosa diferente, lo único que te va a llevar a otro nivel es hacer cosas diferentes. Si estuviste durante años en la misma situación, ¿por qué va a cambiar de la noche a la mañana si no haces algo diferente? Entonces, ponte un sueño grande, ponte algo más grande que te ayude a levantarte aún cuando todos los miedos están ahí. Entonces, justamente lo que dijo Vero, de ella sí me ha puesto atención, darles la razón a la gente que te dijo que no puedes, es verdad. Ese es el miedo único que deben tener, anotar. Único miedo que me puedo permitir que me digan, te lo dije. Te lo dije. Eso es horrible, esa frase, la odio. Entonces, hasta las personas más exitosas tienen miedo. Ustedes no crean que Luis Raúl Nina Paitán no tiene miedo. Ustedes no crean que Edgar Ríos no tiene miedo. Ustedes no crean que Luis Dizol no tienen miedo. No crean que Diana Darquea no tiene miedo. Aunque yo sé que todo el mundo piensa que no tengo miedo, pero claro que me muero de miedo. Pero atrás del miedo es donde están las mejores cosas. Sus sueños, mis sueños, los sueños de Luis, de Sol, de todo el mundo, son los que nos permite avanzar para conseguir las metas. Yo estoy segura que si ustedes se sientan con cada uno de los líderes que yo he nombrado hoy y les preguntan, hagan una encuesta, ¿miedo a qué tienen? Van a encontrar un listado gigante de miedos que superamos día a día. Y ese es el orgullo más grande que tenemos que tener. Y señores y señoras, quemen las naves. Quemen las naves. Cuando yo empecé este negocio, yo quemé mis naves. ¿Qué significa eso? Es sinónimo de lanzarse por un objetivo, renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás ante un evento, ante un eventual fracaso. Eso es una historia, ¿sí? Es una historia muy antigua, justamente de una guerra, donde un bando con el otro bando, uno de los bandos llegó a una playa en barcos. Y la única forma que ellos tenían de salir de esa playa eran los mismos barcos, pero tenían que ganar la guerra a un ejército muchísimo más grande que el de ellos. ¿Saben lo que hicieron ellos? Quemar los barcos. ¿Por qué? Porque la única forma de regresar era ganándoles en sus barcos, en los barcos del enemigo. Por eso quemaron sus barcos, para saber que si no ganaban, no habría vuelta atrás. Y eso es lo que yo hice cuando empecé este negocio. Yo quemé mis barcos. Yo dije, yo no voy a esperar a ver, como mucha gente entra a este negocio diciendo, voy a ver si funciona. Yo no dije, voy a ver si funciona. Yo dije, voy a hacer que esto funcione. Viva o muerta, esto tiene que funcionar. Esto va a funcionar. Porque no es posible que estés analizando cuando ya intentaste tantas cosas. Ponte a analizar cuántos años tienes, qué has logrado en tu vida. ¿Qué no has logrado por tantos miedos, perdón la palabra, pendejos que están ahí? ¿Qué es lo que has dejado de hacer por miedo? Entonces, cuando tú te pones a ver eso, realmente vas a querer quemar las naves y hacer lo que yo hice. Tantos años fracasé en tantas cosas, pero realmente les puedo decir que lo único que hice yo aquí fueron quemar mis naves, porque esto o funcionaba o funcionaba. No hay más. Y esa fue la forma en la que yo superé. Entonces, justamente aquí está la historia de las naves. Yo les pido que puedan ver el video de pronto. Hay un video que se llama Quemar las naves. Y aquí está la historia. Les voy a leer. Al llegar a la costa fenicia, Alejandro Magno observó que sus enemigos le triplicaban en número y que su tropa se veía derrotada antes de pisar el campo de batalla. Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente mandó
a quemar todas las naves mientras su flota ardía, el líder macedonio reunió a sus hombres y les dijo: observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Así que es hora de quemar las naves, querido equipo. Es necesario que lo hagas por tu familia, por ti mismo. Ojo, lo primero es por ti. Porque yo, una de las cosas que aprendí en este camino es que justamente uno tiene que estar bien primero uno, para luego poder llevar a los demás donde uno quiere estar. Y como yo les contaba, muchos ya conocen mi historia, pero prácticamente yo fui mamá muy joven y ese fue el miedo más grande, ese pequeño que ahora tiene 14 años y ahora me da otro tipo de miedos, porque el miedo no se acaba, ¿sí? El miedo no se acaba. Ahora tengo ya mismo, solo me da miedo a que me haga suegra. Imaginen, o sea, realmente ahorita tenemos otros tipos de procesos, otras historias. Creo que Anita también me entiende, que está riéndose conmigo. Es tenaz. Nunca se van a terminar los miedos, nunca se van a terminar, pero eso va a pasar. Entonces, atrás del miedo de una decisión valiente, de cualquier decisión, no solamente se trata de este negocio, se trata de todas las decisiones que tú puedas tomar en tu vida. Tú realmente vas a darte cuenta que atrás de ese miedo hay una serie de oportunidades increíbles. Muchas veces, equipo, yo me he analizado y me he puesto a pensar en todas esas cosas a las que yo hasta ahora les tengo mucho miedo. Y ahora me divierte pensar en eso, en las cosas a las que tengo miedo, porque me permitan hacerme un autoanálisis. ¿Qué tanto te conoces tú? ¿Qué tanto te has analizado tú? ¿Cómo sabes qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Cómo sabes que tú, si tú tienes hijos, si tienes familia, tú cómo sabes que ellos están bien? Nosotras las madres somos abnegadas. Yo sé, está bien. Ponemos todo encima de nosotras mismas, todo. Primero nuestros hijos, primero esto, primero el otro. ¿Y cuándo piensas en ti? ¿Cuándo piensas en ti? ¿Y saben por qué no pensamos en nosotras, mujeres? Por miedo al que dirán. Por miedo a qué sucede si yo siendo mamá me veo bonita. Por miedo al qué sucede si yo siendo mamá me voy al gimnasio y me veo bien. ¿Por qué? Porque, miren, yo soy mamá de 2 niños. Y lo primero que me sucedió cuando empecé a ir al gimnasio es que tenía una suegra diciéndome: tú ya eres mamá, tú ya no deberías ir al gimnasio. Tú ya eres una señora, no deberías usar bikini. Tú eres tal, ¿y por qué te arreglas tanto? Entonces, ¿saben qué pasa? Que nosotros dejamos que la gente opine acerca de nuestras vidas y nos dejamos de lado. ¿Quién dijo que por ser mamás nosotras no somos antes mujeres? Tú sabes que cuando tú te olvidas de ti mismo, tus hijos no están felices, ellos sienten todo lo que tú sientes. Y yo aprendí, y mucha gente puede decir: oye, qué egoísta. Yo aprendí, les voy a decir algo, que estando bien yo, mis hijos son los niños más felices del mundo, cuando yo estoy bien. Cuando yo dejé ese miedo de qué dirán, de qué, y qué dirán si me separo, qué dirán si me divorcio, qué dirán, qué importa, qué dirán. ¿De quién es la vida? La gente puede hablar mucho, pero cuando el día de mañana te falta algún plato de comida en tu mesa, ellos pagan tus cuentas, ellos hacen algo, no hacen, ellos solo hablan y hablan. Entonces, equipo, ¿cuál es el miedo? Despiértense. El único miedo que yo tengo hoy, y les digo con todo el corazón, es a morirme sin poder haber cumplido mis sueños, es a morirme sin dejar a mis hijos un legado de hacer las cosas bien hechas, con pasión, de vivir cada día como si fuera el último, de que ellos vean que su mamá en la etapa más difícil, en una pandemia donde todo el mundo se sentó a llorar, a deprimir, su mamá estuvo ahí trabajando y como una loca hablaba todo el día de sus sueños, todo el día de sus sueños. Tengo 2 hijos
que cuando uno de ellos de 7 años, que cuando le pregunta a su maestra, ¿a qué se dedica tu mamá? Porque estaban viendo que la enfermera, que el médico, él dijo, mi mamá ayuda a cumplir los sueños de la gente. Eso es lo que él piensa de su mamá. Eso es lo que él piensa de su mamá. ¿Qué quieres tú que la gente piense de ti? Al principio, cuando nosotros empezamos, nos da miedo este negocio. ¿Sí saben por qué nos da miedo? Porque la gente habla y le encanta hablar y habla muchísimo. Pero nos da miedo del qué dirán. Nos da miedo de si vendemos cremitas, ¿qué pensarán? Si soy hombre y vendo cremas, ¿qué dirán? Que soy maricón. Y la verdad es esa. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando uno pierde el miedo al qué dirán, empiezan a pasar cosas increíbles. Cuando yo recién empecé este negocio, todo el mundo empezó a hablar de mí. Ay, no, otra vez la Diana de Arquea, otra vez, no. Todo mi negocio fue hecho casi a base de gente desconocida o gente que nunca yo había invitado a un negocio de redes de mercadeo, por eso estaban Sol y Luis, porque nunca habían trabajado conmigo antes. Pero toda la gente que yo tuve, 14 años en redes de mercadeo equipo, 14 años, no pude volver atrás y decirles que trabajen conmigo. ¿Por qué? Porque era gente que ya no creía en mí, era gente que me decía, no vas a poder, otra vez te va a ir mal, ya lo hiciste y no pudiste, no saliste adelante. Y esa gente, créanme, es lo que menos uno necesita. Y resulta que después de tanto tiempo pasé de ser la loca, la soñadora, la que no tenía los pies puestos en la tierra, a ser hoy prácticamente la heroína de mi casa. A que mis hijos me vean con orgullo, a que mis hijos vean lo que hago. Imaginen, en una de estas conversaciones, yo me separé este año y claro, mi hijo comentó que me estaba yendo bien y mi suegra le dijo, yo a mis hijos, siempre les he enseñado a no vivir a costa del resto. Eso les dijo a mi hijo, imaginen, hablando de Ginodé, ¿no? Y mi hijo mayor, con toda autoridad, se levantó y le dijo, abuela, ¿cuántas veces tú ayudaste a alguien a que lleve un plato de comida honesto a su casa? Y se quedó callada. Y le dijo, eso es lo que hace mi mamá. Lo demás, todo lo demás que puedas decir es pura ignorancia. Entonces, ¿saben qué? Hay el orgullo que entra en mí de decir qué bestia. Qué buen trabajo hiciste, Diana de Arquea, cuando pensaste que no estabas haciendo un buen trabajo, porque nadie nos enseñó a ser papás, nadie te enseñó a ser papá, nadie nos enseñó a ser seres humanos ni siquiera. Eso aprendemos en el camino. Pero cuando tú te das cuenta de eso y de que lo que estás haciendo y de lo que está llegando, el mensaje que tú estás dando, oye, ¿cuál es el mensaje que estás dejando a la gente que te rodea? Analiza. Un mensaje de que eres valiente y afrontas tus miedos y las cosas que digan, de que no te importa lo que digan, o un mensaje de cobardía, porque sí, vamos a estar realmente, chicos, nos van a ver como locos, la gente lo va a decir, pero ¿saben qué? No importa, si tú no te rindes, vas a pasar de ser un loco a ser un héroe, y esa es la verdad, eso es lo que hay atrás del miedo. Así que ese es el mensaje que puedo dejarles hoy. Espero de corazón equipo, que algo haya movido esas fibras que tenemos dentro para empezar a darnos cuenta. De pronto a mí, ustedes saben cómo soy, me gusta sacudir a veces a la gente, me gusta sacudir y hacer reflexionar, porque la única forma equipo, de que nosotros podamos hacer la diferencia afuera es cuando reflexionamos, cuando entramos dentro de nuestros pensamientos, de las cosas que hacemos y podemos darnos cuenta de que hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. Pero es importante mover fibras. Y para eso ya saben que yo soy buena. Así que si quieren, yo les doy un chirlazo con guante blanco, ya saben. A mí me gusta hacerlo con todo el amor. De verdad, les mando un abrazo grande. Gracias, mi Sol y Luis, por hacer posible que yo comparta con este equipo hermoso. Déjenme decirles que cuento los días, las horas, los minutos para volver a reunirnos como antes, porque me hace una falta que ustedes no se imaginan. Pero les llevo en mi corazón y vamos a crecer juntos al infinito y más allá. Así que muchas gracias, chicos. Diani, hermosa, qué espectacular. Yo estoy hasta como nerviosa, vibrando altísimo, como tú dices. La verdad es que les veo a las caras a todos aquí y les veo con cara de felicidad.
que se han sentido muy identificados con todo lo que has dicho, mi Dianita. Así que yo quería mucho esta capacitación para el equipo porque a mí me llegó. Creo que tú has sido una persona muy importante para que yo rompa esos miedos que pues siempre tenemos, pero que aquí estamos. Me fascinó la capacitación. No sé, amor, ¿tú qué tienes que decir? Espectacular, Diani, espectacular. Incluso tenemos gente que tiene miedo para dar ese salto hacia el combo top, para ingresar, etcétera. Y yo quisiera igual que el equipo no se quede, si tú tienes un miedo y aún después de esta capacitación no sabes cómo superarlo, ponlo en el chat para que Dianita te dé los tips de cómo vas a romper eso. Así que no te quedes ahí con ese miedo a escribir y de mi parte, pues espectacular. Creo que todos hemos salido pues aprendiendo, bendecidos, y esa es la idea, equipo, de siempre estar en nuestras mentorías. Y lo que yo siempre les digo, bueno, llenamos la sala como ya estaba, yo les digo, cuando ya haya más de 20 personas que se queden afuera, vamos por la de 500, pero hasta ahí estamos en los 100, ahí unas par de personas, ¿no? Que ya me perdí, que entré tarde. Así que equipo, ustedes tienen que tener a su gente acá, porque ¿cuántos de ustedes no hubieran querido que esa persona que está en tu equipo sin accionar escuche lo que hoy escuchó? ¿Cuántos de ustedes no querían que esa persona esté acá y no está acá? No porque no pudo, no está acá porque tú no se lo dijiste, porque tú no lo promoviste, porque no le mandaste ese mensaje, porque no hiciste la llamada, porque no hiciste tu trabajo. Así que vamos con mucha fuerza, equipo, y realmente espectacular. Así es, equipo, vamos a hacer esos 4 pasos. Yo los tengo acá anotados y voy a ir preguntando a todos quién lo está haciendo porque realmente tienes que tomar acción, ¿sí? Porque si no los miedos se van a quedar ahí. Mi Dianita, te queremos muchísimo, muchísimas gracias por darte este tiempo, por ir corriendo en la carretera, por llamarnos, por estar aquí con nosotros. Realmente ha sido un momento muy, muy especial para el equipo porque es importante el desarrollo personal, no solamente pues los números, ¿cierto? Así que ahorita, mi Diani, una fotito con todo el equipo para que prendan sus cámaras, pónganse una sonrisa. Gracias, gracias. Exacto. No te nos vayas, vamos, otra paginita más. Sí, Eso. sí, a ver, vamos. Página, ay, espérense. Página 1, esperen la página 2, denme un segundito que se guarde el primer screenshot. Ahí. Listo. Screenshot 1, perdón, vamos con la segunda página. Eso, 1, 2, 3. Guapísimos todos ahí. Espectacular. Página 3, no hay camaritas, listo, no hay problema. Gracias, equipo, les amamos, vamos con toda esta semana. Como locos al 20 y luego al 30, mi Diani. Te queremos muchísimo, que Dios les bendiga a todos. Chao, chao, chao.